Bien, buenas noches a todos. Bien, en la práctica, el laboratorio que tuvimos estaba enfocado a la parte de creación de procesos, ¿no? Y con la práctica hemos visto a más detalle el modelo de estado de procesos, ¿no? Creando un proceso, verificando que este termine, ¿no? Viendo también un poco el estado en que quedan los procesos, en caso del proceso padre, el proceso hijo, hemos visto también el caso del proceso zombie. Después vimos el caso de cuando se utiliza el wait bit, ¿no? De la cual un proceso que está en ejecución puede quedarse bloqueado esperando, ¿no? Por otro. Y cuando el proceso terminaba, este se activaba, estaba listo otra vez y en ejecución, ¿no? Hay una diferencia con esto porque no es que llega y se registra la base de datos, ¿no? Entonces ya digo a la tabla de proceso. Entonces ya está en la tabla de proceso, simplemente está bloqueado, otra vez listo en ejecución y termina, ¿no? Y bueno, eso es la parte, ¿no? En la parte ya de teoría, hemos empezado a hablar de recursos, ¿no? Hemos dijimos que nuestra PC, incluso a estos, de este tiempo actual, que obviamente ya las características son mucho mayores de que hace unos 10 años atrás, pero aún así son limitados, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo solamente 3 USBs, no tengo más, ¿ya? Entonces, solo tengo una entrada HDMI y así podemos encontrar limitación de los recursos. Hay un número finito de recursos, ¿sí? Entonces, hay la necesidad de compartir recursos, ¿no? Entonces, ¿para qué compartimos recursos? Para poder tener esto de multiprogramación, es decir, que varios programas puedan correr a la vez, ¿no? Ahora, aquí hay un problema. El problema es que dos o más procesos, programas en ejecución, pueden entrar en conflicto cuando quieran acceder simultáneamente a un recurso compartido, ¿ya? Entonces, como hay un número limitado de recursos, en algún momento podrían querer acceder al mismo recurso limitado, ¿no? Pongamos el caso que solo tuviera un puerto USB, entonces dos procesos quisieran escribir en el puerto USB, ¿no? Ese es el caso. Y aquí es donde aparece el concepto de concurrencia, ¿no? Cuando dos o más procesos entran en conflicto. Y aquí vemos el primer concepto, ¿ya? Que es ejecución paralela o pseudo paralela con acceso a recursos compartidos. Eso sería la definición de concurrencia, ¿ya? Entonces, ejecución paralela al mismo tiempo o pseudo paralela. Cuando hablamos de pseudo paralela, nos estamos un poco refiriendo también a esto de aquí, ¿no? De que hablamos de que dijimos que más adelante vamos a ver un poco el tema de planificación de procesos, en la cual un proceso toma turno, ¿no? Es decir, está en ejecución un quantum de tiempo, es decir, un tiempo X, pongámosle un nanosegundo, y ejecuta ese nanosegundo y otro proceso entra a ejecutarse. Y cada proceso utiliza un espacio de tiempo de ejecución, ¿no? Entonces, pero son fracciones de tiempo que pareciera que todo se está haciendo de forma paralela, ¿no? Pero en cierto modo están tomando turnos, ¿no? Es como que yo uso el CPU, salgo, el otro ingresa, sale y así, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver posteriormente, ¿no? De momento vamos a adelantarnos un poquito con esas ideas de esto de este gráfico, ¿no? Ejecución, o listo, ejecución, ¿no? Y por un quantum de tiempo. Ya, entonces, seguiremos. Bueno, aquí está, en esta presentación está planteado un problema, ¿ya? Por ejemplo, un contador de visitas de un sitio web, ¿ya? Pongámosle que yo necesito contar un ciclo web, necesito contar la cantidad de visitas. Pero independientemente de que si se trata de una página web, aquí estamos hablando de algo como esto, ¿no? O sea, tengo una variable contador que empieza en cero, una función contar y una acción de contador igual a contador más uno, ¿ya? ¿Sí? A eso me estoy refiriendo. No, este contador más, por si acaso, esto es como hacer esto de aquí, ¿no? Para, ¿sí? Contador igual a contador más uno, ¿sí? Eso, es eso, a eso hago referencia. Sí, este contador más, por si acaso, es igual a contador igual contador más uno. Por si acaso, ¿no? Porque sé que alguna vez han manejado de esta manera.
Bien, entonces, esa asignación tan inofensiva puede llegar a tener problemas ¿no? ¿Ya? Puede pasar que este contador podría ser una variable compartida. ¿En qué caso se daría esto? Se daría en el caso de que esta variable sea una variable global, ¿sí? Ustedes saben que por concepto una variable global, su ámbito es todo el programa, ¿no? Una variable, digamos, definida dentro de esta función contar, solamente es local, ¿no? Es dentro de la función, es su acceso. Pero si está fuera, es global. Entonces, si dos funciones quieran acceder a la variable, entonces ocurriría ese fenómeno de querer acceder a un mismo recurso, ¿no? O sea, a esto que hemos hablado aquí, hacia, aquí arriba, ¿no? ¿No? Cuando podría darse el conflicto de querer ingresar cuando se tiene un acceso simultáneo a un recurso compartido, ¿no? Esto de la ejecución, acceso a recursos compartidos, ¿ya? Entonces, en un ejemplo, digamos, de programa, las variables globales son los candidatos a que produzcan ese problema del acceso concurrente a un recurso compartido. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna duda? Ya, está todo claro. Entonces, pues, se puede dar el caso que voy a tener dos procesos que van a llamar a la función contar en paralelo. El contador va a ser una variable global, que en este caso va a ser una variable compartida, ya que al ser global su ámbito es todo el programa y va a tener acceso concurrente, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa por dentro? ¿Ya? Voy a hacer referencia a Assembler, ¿ya? El Assembler bueno, el lenguaje C, o Java también se conoce como lenguajes de alto nivel, ¿no? Y después debajo de ellos hay otra categoría de lenguajes que se los conoce como de bajo nivel. Y entre esos lenguajes de bajo nivel está Assembler, ¿sí? Y básicamente del lenguaje de alto nivel se traduce a bajo nivel, ¿no? Y de bajo nivel eh, se traduce a algo que la máquina puede ejecutar, ¿no? Entonces no vamos a entrar en detalles y ustedes han debido estudiar eso en las materias de arquitectura 1, arquitectura 2, todo ese tema relacionado al número binario y flip-flops y otros tópicos que están ahí, ¿no? ¿Sí? Pero, y bueno, también está asociado un poco con la historia, ¿no? Que antes había las tarjetas perforadas y al final ahí salió la necesidad de plantear un lenguaje de alto nivel que sea un poco más fácil para el usuario final, ¿no? Que en este caso el usuario final es el programador o el desarrollador. Bueno, ¿por qué estoy haciendo referencia a Assembler? Porque en Assembler tiene un conjunto de registros que se llaman AX, CX, BX y que tiene un tamaño de 16 bits y otro de 32 que sería AEX, BEX, CEX, ¿ya? ¿Ya? Entonces son esos los registros. Son los únicos como registros donde puede almacenar información, ¿ya? Entonces la acción esta del contador más uno, ¿ya? Voy a volver a anotar aquí. Esta acción de contador igual a contador más uno. En Assembler, te ha traducido toda esta instrucción en Assembler, son tres instrucciones, ¿ya? No es una sola instrucción. Entonces, un incremento de una variable en Assembler implica estas tres operaciones. La primera línea de instrucción es cargar el valor que tiene contador a los registros en memoria, que es el registro AX. Entonces carga esto al registro AX. Después llama una función de assembler que va a incrementar lo que está en la memoria, ¿ya? Se lo va a sumar y después va a mover de la memoria a la variable en este caso, ¿no? Bueno, en assembler es el acumulador, pero estamos haciendo referencia a nuestra variable contador. Entonces, una operación de contador igual a contador más uno en Assembler es mover el contenido del acumulador contador, variable contador, a memoria, al registro AX que está en memoria,
Después de hacer eso, incrementarlo y después de incrementarlo es mover otra vez al contador, ¿ya? Eso es lo que va a pasar para un caso como este, ¿ya? ¿Hasta aquí todo claro? Ya, no hay más preguntas, entonces continuamos. Bien, continuando. Esto no vamos a saltar. Esto ya, entonces vamos a asumir también que estamos haciendo el contador de páginas, ¿ya? Entonces, inicialmente la variable va a empezar en cero y esto es lo que podría pasar, ¿ya? Al ser tres operaciones, ¿ya? Para un incremento, el momento en que un proceso ejecute una instrucción de bajo nivel contra el otro proceso pueden ser en distintos tiempos. Se puede dar caso que el proceso uno ejecute las tres instrucciones de assembler y después el proceso 2. Pero en algunos casos se podría dar como en este ejemplo, que el proceso uno ha ejecutado la primera instrucción de bajo nivel, lo ha incrementado, ¿ya? Y después, inmediatamente después, el proceso 2 ha agarrado el contador y lo ha subido al registro AX, ¿ya? Es decir, por ejemplo, aquí pensaremos que el contador ha empezado donde estamos. Imaginaremos que el contador está aquí en ah, contador igual a cero, ¿sí? Entonces, como está en cero, ¿sí? Aquí el cero lo ha movido a X y aquí lo ha incrementado a X, ¿no? Aquí entonces, aquí entre paréntesis vamos a colocar, aquí a X está con un valor de uno, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí? Pero aquí, ¿qué es lo que ha hecho? Ha vuelto a colocar contador al registro AX, ¿sí? Entonces, contador está en cero, lo vuelve a colocar al registro AX, lo incrementa y aquí AX sigue valiendo uno, ¿sí? Y lo que hace aquí es mover el AX a la variable contador. Entonces, aquí en este punto, contador es igual a uno, ¿ya? Y inmediatamente después, el proceso uno ha ejecutado el move contador a X, ha movido el contenido de X, que es uno, a contador, ¿sí? Y aquí en este punto, contador tiene otra vez el valor de uno, ¿ya? Lo cual sería incorrecto. ¿Por qué? Porque son dos procesos que están llamando a la función contador más uno. Como son dos procesos y estoy contabilizando la cantidad de veces que está ejecutando, bueno, estoy contabilizando, en este caso, asociando a visitas, y si digamos que no se trata de visitas, simplemente estoy haciendo contar, digamos, ciclos, el resultado tendría que ser 2, ¿sí? Si esto lo pongo de forma secuencial, es decir, muevo toda esta instrucción aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Contador va a valer a uno y cuando me refiero a esto, ¿no? Pongamos que todo esto lo anulamos, ¿ya? Supongamos que no se ha ejecutado en este sentido, ¿sí? Y que después de esto se ha ejecutado recién el move a X contador. Ah, por alguna razón no me está escribiendo él ya. Bueno, ya, le voy a poner la llave ya, porque no me está escribiendo el teclado. ¿Ya? Entonces va a mover esta. ¿Qué es lo que va a pasar? Contadores uno lo va a poner aquí a uno, después le va a hacer el incremento a X y después va a hacer aquí el move, ah,
Ya, bueno, por alguna razón no está escribiendo esa variable. Contador a X, ¿no? Entonces, y aquí va a valer contador igual a 2, ¿sí? ¿Qué sería el resultado correcto, ¿no? ¿Ya? Si los procesos se lanzaran de forma secuencial y no en paralelo, entonces el proceso uno llama a contador más uno, va a ejecutar las tres instrucciones de assembler, que es move a X contador, incrementar X y mover de a X a contador. Las ejecuta, va a venir el otro proceso, va a agarrar contador, lo va a mover al registro, va a incrementarlas. Entonces va a ser resultado correcto, pero en la práctica no va a pasar eso, ¿sí? Entonces, si tengo dos procesos, uno que van a querer acceder al mismo tiempo o casi al mismo tiempo a la variable contador, puede ocurrir este caso, ¿no? El caso en el que mientras estaba ejecutando, el otro terminó de ejecutar, ¿sí? Alterando el resultado final. ¿Está claro? Vamos a poner un momentito de pausa. Bueno, normalmente lo que hacía antes, llamaba a cada uno sus nombres, ¿no? Entonces no voy a hacer eso, simplemente voy a poner un poco de pausa, pero sí. Ah, ¿alguna consulta antes de continuar? ¿Está todo claro? Ingeniero, una consultita. El quantum era el tiempo destinado a un proceso, ¿no? Sí, Para que esté en ejecución. sí. Ahí está, ingeniero, gracias. Bueno, esa era algo, una aclaración, ¿no? Puede ser que no haya terminado porque su tiempo de quantum justo haya quedado aquí. Entonces tiene que dejar lugar a que el otro proceso ejecute y en el quantum de tiempo ha logrado ejecutar todo esto y después, ¿no? Y el otro ha continuado y así. Bien, continuaremos. Bueno, no lo puse en detener grabación. Entonces continuamos nomás. Se ha registrado todo lo que comentamos hace un momento. Entonces les decía que este caso se puede dar también, ¿no? Como los procesos van a ejecutar un cierto tiempo, ¿ya? Para dar lugar al otro. Entonces, y eso también me permite tener esa sensación de que se está corriendo todo a la vez. Se puede dar ese caso, ¿no? De que después de ejecutar estas dos instrucciones de assembler, ha terminado su quantum de tiempo, ¿sí? Este otro proceso ha entrado y en ese quantum de tiempo ha logrado ejecutar estas tres instrucciones y después el otro ha continuado, ¿no? Entonces, eso ha hecho que el resultado final sea incorrecto, ¿ya? ¿Por qué también va a darse ese caso? Justamente por el hecho de que hay tres operaciones, ¿no? Y si antes de mover o en alguna de ellas se equivoca, entonces se altera totalmente el resultado final, ¿ya? ¿Sí está claro? A eso me voy, ¿no? Voy a borrar todo lo que hemos anotado aquí. ¿Sí? Una vez más. Entonces, sí, me refiero entonces que una variable, digamos, como digo, una acción como contador más uno, implica estos tres acciones, ¿no? Entonces se puede dar el caso en el que un proceso ejecute esta acción y el otro proceso vuelve a ejecutar la misma acción, ¿no? Que al ser tres y son dos procesos, el orden en que las tres instrucciones se va a ejecutar puede ir variando, ¿no? Puede ejecutarse los tres el primer proceso y después los tres el segundo. Puede ejecutar el primero el primer proceso, después el segundo proceso ejecutar el primero y el segundo, y después el tercero completa y el otro completa, ¿no? Me dejo entender, es decir, el hecho mismo de que esto tenga esta característica da lugar a eso, ¿no? A que el orden puede ir cambiando, ¿no? No es solamente una instrucción, son varias instrucciones y el orden en que estas instrucciones se vayan ejecutando pueden alterar el resultado final. ¿Está claro? Sí, me refiero a esto, esto más escribiré para que quede claro esto, ¿no? Move a X, contador, aquí.
incrementar a X y move contador a X, ¿no? Entonces, hay una pregunta. Ya, voy a volverla a compartir. Ya, entonces estoy aquí. Entonces, lo que me refiero es que se puede dar el caso de que, ¿no? Entonces, como son tres instrucciones, puede que un proceso ejecute esta instrucción, ¿ya? Ah, y el otro proceso puede ejecutar la misma instrucción después, ¿no? Se puede dar también ese caso. Podría darse ese caso, ¿no? Colocar algo así, ¿no? ¿Sí? Y, ¿no? Entonces, justamente el hecho de que una acción como incrementar una variable tan simple como esa acción, que implica a bajo nivel tres acciones, entonces puede dar este tipo de situaciones, ¿no? Que este ejecute primero, el otro ejecute solo dos, después el otro no, o que ejecute como en el caso del ejemplo, estas dos instrucciones, el otro ejecute completo. Entonces, según se vaya ejecutando, podría alterarse el orden, o mejor dicho, la alteración de la ejecución podría alterar el resultado final, ¿sí? ¿Está claro? ¿No? Sí, el otro caso podría ser esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, un proceso ejecuta move X, el otro proceso, las tres instrucciones termina de ejecutar, el otro hace su incremento y después mueve el auxiliar al contador, ¿no? Eso podría pasar. Bien, continuaremos. Ya, entonces, hasta aquí está claro, ¿no? Entonces, esto es algo que pasa en bajo nivel, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que la ejecución podría ir variando en turnos, qué se ejecuta primero, qué proceso ejecuta primero qué, y ese orden puede alterar el resultado final. En este caso de ejemplo, el contador termina en uno cuando debería terminar en 2. Continuaremos. Hablamos aquí de otro concepto, condición de competencia, ¿ya? Entonces, en el caso del ejemplo, el contador termina en uno, pero debería terminar en 2. El problema se va a producir porque dos procesos han tratado de actualizar una variable compartida al mismo tiempo, ¿ya? Cuando se produce, cuando el proceso ha actualizado, cuando otro todavía no lo ha terminado, ¿sí? Vuelvo aquí arriba. Él estaba incrementando y como se dice en términos criollos, le faltaba el golpe final y antes de que le dé el golpe final, el otro vino y se lo modificó, ¿sí? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Entonces, cuando un proceso está empezando a hacer un cambio, cuando el otro proceso no lo ha terminado, no ha terminado de hacer el cambio, ¿no? Entonces, a esto se conoce como condición de carrera, condición de competencia, en inglés race condition, que sería que el resultado depende del orden particular en que se intercalan las operaciones de procesos concurrentes, ¿no? Entonces, la condición de competencia va a ocurrir cuando dos procesos de alguna forma están compitiendo por el acceso a un recurso compartido y dependiendo del orden en que se vayan ejecutando las operaciones, se va a alterar el resultado final, ¿no? Entonces, eso es una condición de competencia, ¿ya? Entonces, el resultado va a depender mucho del orden en que se van a intercalar las operaciones de procesos concurrentes, ¿ya? ¿Está claro? Es lo que hay aquí, ¿no? Entonces, para garantizar realmente que esto sea, se funcione todo correcto, lo que tendría que pasar es algo así, ¿no?
Entonces, uno agarra, contador, lo incrementa, actualiza y recién el otro lo lee, actualiza y mueve otra vez, ¿no? Entonces, pero si este orden de operaciones lo cambio, el resultado puede ser distinto, puede variar, ¿sí? Bien, continuaremos. A ver, ¿qué tenemos? Hablamos ahora de la región crítica, ¿ya? Por definición, se dice que cuando un proceso está accediendo a variables compartidas, en el caso de programación variables globales, se dice que está en la región crítica, ¿ya? La solución al problema de acceso a la región crítica va a ser garantizando que solo un proceso pueda actualizar variables compartidas. Y a esto se conoce como exclusión mutua, ¿sí? Entonces, la exclusión mutua es básicamente garantizar que solo un proceso actualice el valor de una variable compartida, ¿no? Esa es la exclusión mutua, ¿no? También podríamos decir que la exclusión mutua es cuando solo hay un proceso ejecutando en la región crítica. No tengo más de un proceso ejecutando en la región crítica o sección crítica, ¿ya? Entonces, estos conceptitos, recuerden los exclusión mutua, región crítica, condiciones de carrera, concurrencia, ¿no? Que hemos visto aquí, ¿no? Este concepto de concurrencia, ¿no? ¿Sí? Ahora, uno de los ejemplos que me gusta mucho utilizar, y sé que lo he usado N veces, pero todavía para mí sigue siendo válido, es, bueno, aunque tal vez algunos ya se han olvidado por los 2 años de no venir por la U, es justamente el ejemplito de la experiencia de comer, digamos, de servirse unas tucumanas. Eh, porque, bueno, parece que cualquiera diría, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Pero tiene mucho que ver, digamos, con esto que estamos hablando. ¿A qué me refiero, no? Eh, Imagínense o visualicen el puestito de Tucumana, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que tienes? Tienes un botecito de mayonesa, un botecito de llajua y su ensalada, ¿no? Y tienes 5 personas consumiendo, ¿ya? Y cada bote tiene una sola cuchara, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en algún momento 2 personas van a querer consumir mayonesa, ¿sí? Y justamente la solución que la señora te da para garantizar exclusión mutua es que te pone una cuchara. ¿Te imaginas el caos que sería si le pusiera 2 cucharas? ¿No? Entonces, el hecho de que yo tenga una sola cuchara, entonces hace que una sola persona pueda tomar la cuchara y servirse la mayonesa en su tucumana, solo una persona, ¿ya? Ahora, ese sectorcito donde están los botecitos de llajua, mayonesa, ensalada, ese sectorcito sería la región crítica, ¿no? Y esa acción de que 5 o 6 personas comensales están queriendo consumir y acceder al mismo recurso, esa acción sería lo que le llamamos condiciones de carrera, condiciones de competencia, ¿no? De alguna forma es como que dos queremos ingresar a la región crítica, ¿ya? Y es ahí, digamos, donde, bueno, en el caso del sistema operativo tiene que ver algún mecanismo para garantizar que solamente un proceso esté en la región crítica. Y en el caso del puestito de Tucumana, la señora lo que hace es te coloca, bueno, algunas también ya es problema de ellos, pero te ponen varios botes, ¿no? Pero al final sigue siendo la región crítica, porque no todo el tiempo estás en la región crítica, si te das cuenta. O sea, si recuerdas, tú te sirves, te pones y sales, ¿no? Es como que es como el caso del quantum de tiempo, ¿no? Entonces, consumo mi tiempo de entrar, servirme, salir, el otro entra, se sirve, sale, ¿no? Claro que hay uno que otro que se para ahí y no quiere, no deja el resto, pero en la práctica hay ese juego de acercarse a la región crítica, tomar una cuchara, servirse, dejar que el otro entre y así, ¿no? Entonces, intercalamos, ¿no? Eso ocurre.
¿sí? Entonces, por eso uso ese ejemplo porque de alguna forma te refleja todos estos conceptos que estamos revisando de concurrencia, región crítica, exclusión mutua, ¿no? Y bueno, en cierto modo, la solución que la señora te da es literal ponerte una sola cuchara, ¿sí? Entonces, el hecho de que te ponga una sola cuchara, eso es señal de que un solo proceso, una sola persona puede utilizar ese aderezo, nadie más, sola una persona, ¿sí? Entonces, eso es la exclusión mutua, ¿ya? Vamos a volver a ver aquí, otra vez. ¿Ya? Entonces, la solución del problema de acceso a la región crítica es garantizar que solo un proceso pueda actualizar variables compartidas. Y en el ejemplo que les he dado, la solución para que no se peleen es justamente que te lo pongan una sola cuchara. Ahí no hay donde perderse, no, ni modo que te pelees por la cuchara con otra persona. El que agarró la cuchara tiene preferencia, se sirve y listo. Tú no puedes ya acceder, ¿sí? Bueno, estoy haciendo un poco, apelando a su memoria y a sus recuerdos de la experiencia de servirse una tucumana, ¿no? Y no es por nada, pero cada vez y hasta el día de hoy, ¿no? Desde que aprendí esa alegoría, cada vez que estoy y consumo una tucumana, me acuerdo de este capítulo 2 de sistemas operativos, ¿no? De hablar de concurrencia, condiciones de competencia y todos esos detalles, ¿no? ¿Qué más al respecto? Las condiciones de la solución, ¿no? De la solución de exclusión mutua. Primero es bueno, en términos técnicos, ausencia de postergación indefinida, ¿no? Que en términos así del ejemplo que les estoy dando, es que no debe existir discriminaciones, es decir, todos deben tener acceso a todos los recursos de la región crítica, ¿no? No tendría mucho sentido que la señora que te está vendiendo un producto te diga, tú no puedes servirte llajo, ¿no? Solamente él, ¿no? No tiene sentido. Todos los que van a comprar, todos los comensales, aunque tengas recursos limitados, todos tienen acceso a todos los recursos de la región crítica, ¿sí? Entonces, la condición de una buena solución de exclusión mutua es que no exista discriminaciones, que todos los procesos tengan la posibilidad de ingresar a la región crítica, ¿ya? Lo segundo es la entrada eventual. Si un proceso entra a la región crítica, entonces después de trabajar debe salir de la región crítica, dando así la posibilidad de que otro ingrese, ¿no? Entonces tiene que haber una alternancia de ingreso a la región crítica. Y es lo mismo que pasa en el puesto del que estamos haciendo referencia, ¿no? Y creo que hasta las personas automáticamente ya lo hacen, ¿no? Están ahí charlando, se acercan a la región crítica, se sirven y salen de la región crítica, otro ingresa y así, ¿no? Entonces, si uno observa también ese momento, están todo el tiempo intercalando. Uno ingresa, incluso físicamente se puede visualizar, ¿no? Se acerca hacia el espacio y se aleja del espacio, ¿no? Entonces, como que entra a la región crítica, sale de la región crítica. Entonces, la solución parte por esos dos casos, que todos tengan la oportunidad y que que no haya, digamos, la posesión indefinida del recurso, ¿no? Sería medio, de nuevo, ¿no? Sería medio ilógico que una persona entre, digamos, a la región crítica y se quede ahí y no deje lugar que otro, me refiero, ¿no? Que alguien entre, aunque hay personas irrespetuosas, pero que ustedes mismos saben, ¿no? Te molesta, ¿no? Si entra y no quiere soltar la cuchara, o sea, hasta la misma señora le dice, le va a decir, no, joven, por favor, hay otros que quieren comer, ¿no? No sé si les ha pasado eso, pero va a haber eso, ¿no? Entonces, eso es lo que se espera de una solución para este tipo de problemas. Bien, nos toca hablar a implementación de la exclusión mutua. El modelo es, así bien genérico, entrada a la exclusión mutua, región crítica y salir de la exclusión mutua, ¿no? Entonces es como que marcar, ¿no? Estoy entrando a la región crítica, estoy en la región crítica, estoy saliendo de la región crítica, ¿no? ¿Y qué más? Y bueno, esto del algoritmo de Peterson, bueno, la parte teórica lo vamos a dejar aquí, ¿ya? Y
vamos a empezar con la parte práctica. Claro que lo vamos a continuar cuando estemos aquí en laboratorio, ¿ya? Bueno, para estos, para la parte teórica, la parte práctica de esta teoría, lo que necesitamos es el conocimiento, empezar a hablar de lo que son los hilos, ¿ya? Que se conoce también como procesos livianos, ¿sí? Los procesos que son creados como con fork se los conoce, por alguna razón le han puesto el nombre de procesos pesados, ¿ya? Y a los hilos como procesos livianos, ¿ya? Eh, bueno, entonces yo ya les he compartido, no les envié mensaje, está en material ya, una carpetita que se llama hilos. Ahí lo pueden ustedes visualizar y pueden empezar a revisar los ejemplos, ¿ya? Entonces voy a poner un momento pausa a la grabación ahora sí. Voy a, bueno, entonces les decía que continuando ya, después de ver la parte teórica, entonces antes de revisar con la continuación de los relacionados a los algoritmos que vamos a ver posteriormente, necesitamos empezar a entender qué es un hilo y bueno, probarlo también en la máquina, ¿no? Bueno, de momento vamos a revisar la parte teórica, ¿ya? Entonces les he compartido, vamos a volver a abrir aquí. Ah, escape, dos puntos. ¿Qué pasó? Escape, dos. No me dirán que. Ya, este era el problema. Listo. Entonces, el ejemplo hilo uno, ¿ya? Bueno, este ejemplo solamente tiene una función que se llama hilo A, una función que se llama hilo B. Lo único que hace el hilo A es mostrar el mensaje, soy el hilo A. La función hilo B, lo único que hace es mostrar el hilo B, ¿no? Bueno, en realidad sería procedimiento, ¿no? El procedimiento hilo A, hilo B, ¿ya? Y nada más, no hace más que eso, ¿ya? Ese es un ejemplo sencillo. Ahora, en el programa principal, ¿qué es lo que tengo? En el programa principal lo que tengo es la definición de la variable hilo 1, que es de tipo P3T. Eso sí es ya parte del tipo de dato que tengo que utilizar cuando manejo hilos. Y tengo lo que es hilo 2, P3T, ¿no? De tipo P3T. Y después llamo, ¿ya? A la función crear hilo, donde le mando el hilo 1, la variable. Si no tiene parámetros, bueno, le mando aquí hilo 1 y null si no tiene ningún parámetro, ¿no? ¿Sí? Como son procedimientos que no reciben ningún argumento, entonces lo llamo así. Y después el segundo hilo y termino con un pthread join, ¿ya? Entonces, estos dos van juntos, el pthread create y el pthread join, ¿ya? La siguiente clase les voy a hablar un poquito de este de join, ¿no? Ahorita un poquito se me fue exactamente para no caer, digamos, en algún error conceptual, ¿ya? Pero van juntos, hago el create y después hago join, ¿ya? Entonces vamos a compilarle este programa y vamos a notar que gran diferencia de lo que en teoría, o sea, algo espectacular no hace y tampoco, digamos, algo diferente de la ejecución normal que conocemos tampoco, ¿no? O sea, es como cualquier otro programa. Hilo uno lo voy a llamar, ¿ya? Y aquí es el caso que les dije, ¿no? De enlazar con una librería. ¿Sí? Entonces está haciendo referencia, hemos usado la función pthread create y pthread join, entonces esos están definidas en una librería. Necesito enlazarlas entonces con la librería pthread, así se llama la librería. ¿Listo? Listo, ya está. Lo voy a compilar y lo uno. Listo, nada más. Entonces, solo ha colocado, soy el hilo B, soy el hilo A, nada más, no he hecho más que eso. ¿Ya? Eh, No lo he hecho en el orden que lo he establecido, justamente es por el Petri join. Vamos a hacer una pequeña variación aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a hacer aquí uno.
Bueno, no ha afectado en nada ese cambio. Ya. Bueno, cuando me refería, digamos que algo diferente no se nota aquí, ¿ya? ¿Sí? Me refiero a este caso, a esto de que no podemos a comentar todo esto de aquí. Lo voy a comentar. Listo, ahí, ¿no? Entonces, eh, lo voy a colocar así, hilo B, hilo A. Voy a llamar a esos dos procedimientos. Voy a compilar, como lo voy a llamar como hilo 1A, lo voy a llamar. ¿Listo? Entonces compilo hilo 1, eso me ejecuta, y compilo hilo 1A. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, a eso me refiero. O sea, nada distinto, diferente, ¿no? Similar a ambos, ¿ya? En este ejecutable hilo 1 está usando hilos y en este no está usando hilos, directamente está llamando a la función, ¿ya? ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, simplemente estamos viendo la sintaxis para utilizar un hilo, ¿no? Que es, una vez más, vamos a ver aquí otra vez el código, es usar el include pthread.h, ¿ya? Ese tenemos que usar, definir las variables de tipo pthread, la función pthread create, colocar la variable, bueno, he definido dos hilos, variable hilo 1, variable hilo 2 y el join correspondiente, ¿no? Para el hilo 2 y para el hilo 1, ¿ya? ¿Sí? ¿Hasta aquí está claro? Ya, todo está bien, todo bien. Vamos a revisar el chat. Ya, no hay preguntas. Bien, eh, vamos a hacer un pequeño gráfico para para poder un poco extender la explicación acerca de esto de los hilos, ¿ya? Entonces, está muy grande este. ¿Qué pasó con esto? Sí, muy grande está, ya, ni modo. Por alguna razón me lo está dibujando grande. Ya, digamos que este es el proceso. ah, Hilo 1, ya, este cuadrado. O sea, ese es el nombre de mi binario, ¿no? De mi ejecutable. De nuevo, les dije que vamos a repetir n veces el hecho de que un proceso es un programa en ejecución, ¿no? Entonces, mi programa en ejecución se llama hilo 1, ¿ya? Nos imaginemos que este es el proceso hilo 1, ¿ya? La idea del hilo es que en ese proceso, como tal, yo voy a separar la ejecución, ¿ya? Eh, en, valga la redundancia, en dos o más hilos de ejecución, ¿ya? Todavía sé que hasta ahorita no está claro a qué se refiere, ¿sí? ¿Ya? Entonces, cuando me refiero a separar en hilos de ejecución es tomar las funciones de mi programa, ¿ya? Aquí tengo mi procedimiento que se llama hilo B. Entonces, lo que estoy diciendo es que que por un hilo va a correr hilo A, vamos a hacer así, vamos a hacer un poquito más aquí, hilo A, ¿sí? Y por el otro va a correr el hilo B, ¿no? ¿Sí? Entonces, mi programa como tal, lo que estoy haciendo es que por un hilo de ejecución voy a ejecutar esta, ah,
voy a ejecutar toda esta función, ¿ya? Por este hilo. Y por el otro hilo voy a ejecutar esta función, ¿ya? Entonces, para que sea un hilo como tal, por lo menos tengo que tener dos hilos creados, ¿ya? Entonces, sé que estoy repitiendo hilo, ¿no? O sea, pero no hay otra alternativa. O sea, para que realmente sea, se pueda considerar como un programa que esté usando hilos, tiene que tener por lo menos dos hilos de ejecución, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué pasa si, digamos, no tuviera dos hilos? Vamos a hacer aquí un gráfico. No sé por qué razón está creándome cuadrados muy gruesos. Voy a revisar, ¿ya? ¿Qué pasaría si fuera con un solo hilo de ejecución, ¿no? Y por aquí le mando al hilo A, ¿ya? ¿Qué pasaría si fuera ese caso? Puede ser que o sea, desde el punto de vista de código lo puedo hacer. Puedo hacer un pthread create y lo uno, pero no tendría mucho sentido porque sería como ejecutar un proceso normal. No tendría ninguna diferencia, ¿sí? Cuando me refiero a normal, me refiero como este caso. Programa principal, no sé, llamo al procedimiento y lo ve, llamo al procedimiento A y termina, ¿ya? ¿Sí? Entonces, sería así. Si solamente hago un hilo, es como llamar a la función hilo B y nada más. No pasa nada. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Me refiero a que, bueno, no lo voy a hacer, ¿no? Pero imaginemos aquí que borro esto de hilo 2, ¿no? Y haremos así mejor, lo colocaremos en el código. No, ahora, ¿por qué está así? Ahí. ¿No? Entonces hacemos esto así. ¿Ya? Si fuera monohilo, o sea, de un solo hilo, ya sería como hacer esto. Ah, ¿no? Llamo al pthread create hilo 1 y después llamo al procedimiento hilo B. ¿Sí? Estoy usando hilos, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Estoy llamando al hilo 1, lo va a llamar, y después va a llamar al procedimiento hilo B, ¿ya? Ahora, ¿a qué me refiero con esto de, bueno, hasta aquí está todo claro? Ya. Bien, entonces, ya, eso fue, ¿no? Entonces, cuando un proceso cuando un programa es monohilo, es como si fuera un proceso pesado, ¿no? Es decir, va a venir aquí la ejecución, va a crear esto, va a llamar al hilo 1, después llama al hilo B y va a cerrar el hilo 1, bueno, no cierra, ¿no? Llama pthread join hilo 1 y después termina. Bueno, si no estoy mal, si no bueno, me falla el join es esperar por que termine el hilo. Eso es el pthread join. Entonces espero porque termine el hilo 1 y después termina la ejecución. ¿Ya? Sí, eso sería. Bien. Bueno, ese es el caso de, les decía, monohilo, ¿no? Entonces, si hago monohilo, no tiene mucho sentido, es como hacer un programa normal, ¿no? ¿Sí? No hace diferencia. Ahora, cuando tenemos uno o más hilos de ejecución, como en este caso, ¿no? Que tengo por un hilo de ejecución va a correr hilo A y por el otro hilo B, puedo hacer que sean como procesos independientes, de tal forma de que en algún momento podrían no necesariamente correr de forma secuencial. Puede que, si esto lo ponemos dentro de un ciclo
While, por ejemplo, no necesariamente va a correr primero A, primero B, sino se puede dar el caso que dos veces corra B y una vez A. ¿Por qué va a pasar eso? Porque estoy separando la ejecución de esa porción de código, ¿ya? Para que se ejecuten de forma separada. Entonces, la función hilo A y hilo B se van a ejecutar de forma separada. Si no creo el hilo, va a ser secuencial como en esta llamada. Llamo al procedimiento hilo B, se termina de ejecutar, llamo al procedimiento hilo A. Pero si los pongo dentro de un hilo, al momento de correr el hilo, podría que el hilo no necesariamente empezar por este, sino empezar por este, después continuar con este. Eso es. ¿Sí? ¿Se está claro? Ya, vamos a ver otro ejemplo. Ah, vamos a ver el hilo 2. Hilo 2.c. Ya, vamos a ver este ejemplito. GCC. Hilo 2.c menos O. Hilo 2 menos LP3. Es el mismo, solo que está ya en un ciclo. ¿Ya? Hilo 2. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, ha ido prácticamente secuencial. Hilo B, hilo A, hilo B, hilo A.